Amados hermanos, hermanas, queridos amigos, hoy continuamos con la lectura del libro ¿Usted está preparado para el fin? Autor Ezra Ma. Capítulo 1. El misterio de la iniquidad. El contexto mundial y las señales de la venida del Señor Jesús. Hace aproximadamente 2 años estaba leyendo la Biblia y me quedé impresionado con la porción registrada en Mateo capítulo 24, versículos 3 al 13. En este pasaje, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús sobre las señales de su venida. Recuerdo que cuando era niño, mis padres hablaban a mis hermanos y a mí sobre las profecías escatológicas contenidas en la palabra de Dios. Teníamos cultos familiares y así fuimos introducidos en la Biblia desde nuestra temprana edad. En esas oportunidades nos enseñaban acerca de las señales que antecederían a la venida del Señor Jesús. La primera gran señal fue la restauración de la nación de Israel en 1948, 4 años antes de mi nacimiento. La segunda gran señal fue la reconquista de Jerusalén en 1967, en la Guerra de los 6 días. En esa época yo tenía 15 años y vivía en Caracinho, en Río Grande del Sur, Brasil. Recuerdo que íbamos al colegio con nuestra radio a pilas y el profesor daba la clase con su radio encendida en volumen bajo. Cuando oíamos la lectura de los titulares de las noticias, el profesor interrumpía la clase y nos llamaba para oír las noticias alrededor del aparato. Así fue como acompañamos durante 6 días la victoria estrepitosa de Israel sobre todos los países árabes a su alrededor. La tercera gran señal relacionada con Israel será la reconstrucción del templo en Jerusalén, que ocurrirá a las puertas de la segunda venida de Cristo. Los judíos ya tienen todo el material necesario preparado para esa reconstrucción. Sin embargo, están esperando la solución del único impedimento, la explanada de las mezquitas, situada en el monte del templo, Monte Moriah. En ese lugar se encuentran localizados el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Se trata de un lugar aproximado en el que estaba situado el antiguo templo, al cual los judíos no tienen acceso, pues el lugar exacto aún está en discusión. Hoy en día, el Muro de los Lamentos es el lugar más cercano al lugar santísimo del Templo de Salomón, donde los judíos oran diariamente. No sabemos cómo ni cuándo será la reconstrucción del templo, pero ya que es necesario que ocurra para que se cumpla la promesa de la venida del Señor Jesús. Ese asunto merece nuestra atención. Los cristianos deben estar atentos a los acontecimientos en el contexto mundial. Muchos están preocupados solo por las noticias deportivas. Sin embargo, al leer los periódicos es necesario prestar atención especialmente a los temas relacionados con el Medio Oriente y con Europa. Todo lo que está sucediendo en el mundo nos muestra la proximidad de la venida del Señor. El hecho de que la política norteamericana actual sea aislacionista
tiene que ver con el cumplimiento de las profecías, porque para que el anticristo se manifieste es necesario que Europa tenga un lugar preeminente. Creo que los Estados Unidos de América saldrán poco a poco del centro del escenario mundial. A pesar de tener un vínculo muy fuerte con Europa, este se efectúa a través de Inglaterra, quien anunció su salida de la Unión Europea, Brexit, la cual pronto se hará efectiva. Además de los acontecimientos en el escenario geopolítico, las transformaciones en la sociedad también revelan que Satanás está preparando el mundo de manera acelerada para la aparición del anticristo. La revolución sexual, que aparece con una intensidad cada vez mayor, hace una fuerte presión para que los registros de nacimiento no contengan más el sexo del recién nacido. Las decisiones judiciales y las legislaciones estatales están caminando para que la persona decida solo, al cumplir la mayoría de edad, si adopta el sexo masculino o el sexo femenino, o el no binario, que significa no considerarse ni hombre ni mujer. Esta y otras situaciones están llevando a la extinción de los valores morales de la sociedad y las bases bíblicas que los sustentan. Esto representa un gran riesgo, especialmente para las familias cristianas. Otro punto: vivir diario con una meta celestial. Todo este escenario revela que lo que permea al mundo en el que vivimos es lo que la Biblia llama el misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 7. Es como si el Señor nos dijera: estoy llegando. La venida del Señor está muy cerca y tenemos muy poco tiempo para prepararnos y encontrarnos con Él. Eso no significa que no debemos hacer planes ni trazar estrategias para nuestra vida personal y profesional. Quienes pretenden casarse deben continuar orando al Señor para que les conceda el mejor matrimonio con el mejor cónyuge. Aquellos que están estudiando deben proseguir y buscar alcanzar el nivel más elevado posible en su formación. Igualmente, los que están trabajando deben planificar, crear estrategias y establecer metas para su progreso y desarrollo profesional, para el éxito de sus negocios. El Señor Jesús dijo que su venida estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Mateo 24:40. Él no dijo que estarán sin hacer nada, mirando al cielo y esperándolo. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. ¿Qué estarán haciendo? Preparando alimento. La una será tomada y la otra será dejada. Mateo 24:41. Eso indica que la prueba de nuestra vida cristiana ocurre en nuestro vivir diario. Debemos vivir de manera normal, pero sin perder el enfoque del objetivo de nuestra existencia. ¿Estamos en la tierra solo para tener una buena vida y obtener todo lo que queremos? Ciertamente no. Hemos recibido la comisión celestial del Evangelio del Reino y somos bienaventurados por llevar esa responsabilidad con nosotros a todas las actividades que hacemos en el campo o en el molino de nuestra vida. Otro punto: la Biblia es un libro de misterios. En 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, vemos el término el misterio de la iniquidad, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este misterio de la iniquidad
ya operaba en la época del apóstol Pablo y hoy día actúa de manera mucho más intensa. La Biblia es un libro maravilloso y está lleno de misterios. En ella existen varios términos que designan diferentes misterios. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3 verso 9 tenemos la expresión que guarden el misterio de la fe. La fe es un misterio y tiene dos aspectos, el objetivo y el subjetivo. La fe objetiva es el contenido de todo el plan de Dios revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. En cambio, la fe subjetiva es nuestra capacidad de creer y experimentar todo lo que Dios preparó para nosotros y nos dejó en su palabra. Él desea que el contenido de la fe objetiva sea trabajado en nuestro ser y se convierta en nuestra fe subjetiva. Sin duda, eso es un misterio, pero no profundizaremos en esto por el momento. En Apocalipsis tenemos el misterio de los 7 candeleros de oro y de las 7 estrellas que están en la mano derecha del Señor Jesús. Apocalipsis 1:20 y el misterio de la Gran Babilonia. Apocalipsis 17:5. Asimismo, el Nuevo Testamento nos revela otros misterios. El misterio del reino de Dios. El misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Romanos 16:25. El misterio de la sabiduría de Dios. 1 Corintios 2:7. El misterio de nuestra glorificación. El misterio de la voluntad de Dios. El misterio de Cristo. El misterio escondido desde los siglos en Dios. Efesios 3:9. El gran misterio. Cristo y la Iglesia. El misterio del Evangelio. El misterio oculto desde los siglos y edades. El misterio de Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Y el misterio de Dios, Cristo. Amado auditor, hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos en el próximo audio que llevará por título Inteligencia versus sabiduría. Que el Señor les bendiga grandemente.